Pasamos a la última de las iniciativas, que es la proposición no de ley sobre el uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios, presentados por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y que defiende el diputado don Óscar Matute. Muchas gracias, señor presidente. Traemos hoy una iniciativa, como bien ha señalado, que es la referente al índice de referencia de préstamos hipotecarios, quizás menos conocido que su hermano mayor, el de las cláusulas suelo, pero que tenía el mismo mecanismo de funcionamiento, que no era otro que el de obtener el máximo beneficio a costa de unos usuarios, de unos consumidores menos informados o directamente poco o nada informados. En cualquier caso, aclaro que somos meros transmisores de esta iniciativa. No es una iniciativa de Euskal Herria Bildu, sino que es una iniciativa de las plataformas de afectados por el IRPH, que son plataformas que están dando voz a una situación de injusticia que atrapa a más de 1,3 millones de personas en el Estado español. Y, de hecho, hoy, justo hoy, el 29 de abril, se cumplen 7 años de la primera sentencia, del primer camino en este recorrido judicial o en este calvario judicial que están teniendo que soportar las personas que viven sometidas a un índice de referencia absolutamente injusto. Hace 7 años, el juzgado número 1 de lo mercantil de Donostia dictó una sentencia favorable a una familia que estaba sufriendo el IRPH. A partir de ahí ha habido todo un proceso judicial, pero, como digo, son 7 años luchando, sufriendo y defendiéndose de los abusos de la justicia, porque, como se dice muchas veces en esta casa, cuando una justicia es lenta, no es justicia. Pero, al mismo tiempo, y en estos 7 años, hemos podido ver cómo este Estado, cómo los gobiernos de este Estado han tenido sensibilidad suficiente para con la banca como para darle 60.600 millones de euros y, con magnánima generosidad, no reclamarles su devolución en modo alguno ni en momento alguno, sea con o sin intereses. Y hemos visto, y estamos viendo además, cómo incluso a pesar de ese regalo la banca sigue haciendo de las suyas y ahora anuncia que despedirá a miles de trabajadores y trabajadoras a la par y a la vez que decide que los bonus a sus directivos son adecuados, aunque estos escandalicen a cualquier persona. Pero, como digo, hace 7 años se inició un recorrido judicial que todavía hoy no ha terminado y que probablemente no terminará en el 2021, porque a lo largo de este periplo judicial esta pelota, si se puede llamar así, ha pasado por diferentes tribunales. Ha ido al Tribunal Supremo, ha ido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha vuelto al Tribunal Supremo y volverá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año que viene. Pero si nos detenemos en lo que estos tribunales han señalado, veremos algunos elementos interesantes que pueden ayudar a sus señorías a tomar una posición que entendemos es de justicia para con todas las personas afectadas por estas cláusulas abusivas. El propio Tribunal Supremo decía que este índice, el IRPH, era un índice poco transparente pero no abusivo. El mismo tribunal, el Tribunal Supremo, que en relación con, por ejemplo, los swap o las multidivisas, decía que la falta de transparencia lleva a la abusividad. Bien, pues un mismo tribunal, cierto que con votos particulares, puede decir una cosa y la contraria. También vemos cómo, a la par, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que si algo no es transparente, que si un índice no es transparente, es abusivo. Pero vuelvo otra vez al Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo, además de decir que la falta de transparencia lleva a la abusividad para otros productos bancarios, no para el IRPH, donde dice que lo poco transparente no es necesariamente abusivo, señalaba que, a fin de cuentas, es un índice oficial. Bien, solo faltaba que fuera un índice no oficial, es decir, ilegal o alegal, y que encima lo cobraran. Pero si vemos las declaraciones tanto del Tribunal Supremo como del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cabe hacerse algunas preguntas. ¿Cómo puede tomar un usuario o un consumidor una decisión objetiva y consciente si la información que se le da no es transparente? Yo creo que la respuesta es bastante evidente. De ninguna forma, de ninguna manera. La siguiente pregunta a hacerse es ¿a quién beneficia el sostenimiento del IRPH en estas condiciones? Yo creo que la respuesta es todavía más obvia. A la banca, que es quien se ha enriquecido con este índice de referencia. Sinceramente, nosotros y nosotras creemos que no hace falta que sea perjudicial. Si no es transparente, acogiéndonos a lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es abusivo. Y si es abusivo, no es justo. Y si no es justo, tiene que derogarse. Pero, en cualquier caso, lo que cabe plantearse aquí es, y sobre todo por parte de los partidos que apoyan al Gobierno, es cómo conciliamos la necesidad de resarcir a 1,3 millones de personas con esas proclamas que venimos diciendo una y otra vez de que este Gobierno tiene que ayudar a la gente.
o de que este Gobierno no quiere dejar a nadie atrás. Si estamos hablando de que hay 1,3 millones de personas que están viviendo con la espada de Damocles de un índice de referencia que les hace pagar más de lo que deberían y que les hace poner en riesgo la pervivencia de su propio domicilio, de su propia casa. Alguien me planteará que quizás estamos en un debate jurídico y que no cabe aquí. Cosa curiosa, porque si no me equivoco, esto, aparte de ser conocido como el Congreso de los Diputados, es el máximo exponente del Poder Legislativo, aquel que tiene que hacer leyes que luego los jueces tendrían que proclamar o dictar. Pero si este no es un debate jurídico, alguien tendría que explicarnos todavía más por qué el papel de la Abogacía del Estado ha sido uno muy concreto, si la Abogacía del Estado depende de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. En esta iniciativa nosotros planteamos dos opciones y sabemos que es pretendidamente ambigua, porque de los tres escenarios posibles planteamos a sus señorías que puedan escoger alguno de los dos. Hay tres escenarios. Uno, que la Abogacía del Estado venga haciendo lo que ha venido haciendo cuando se ha sometido al TJUE o cuando ha acudido al TJUE, que es defender a la banca. Otra opción, que es defender a los usuarios y consumidores, dando la razón y dando voz a todos los demandantes por este índice abusivo. Y una tercera, que por lo menos se declare neutral. Planteamos a sus señorías que opten por alguna de estas dos opciones, o que se dé la razón a los consumidores y usuarios, a que se haga justicia de una vez, o, por contra, que se declare neutral y que sea la banca con su abogado y las asociaciones de afectados por el IRPH con los suyos quienes puedan comparecer ante el TJUE y exponer sus opiniones para que sea el propio TJUE el que se forme su propia opinión. No es lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno del Estado español. Ni lo hizo con Rajoy, ni lo hizo con el primer Gobierno del señor Sánchez, porque el abogado del Estado decidió tomar partido y decidió defender a la banca, con argumentos harto peregrinos, argumentos que decía que suponían un grave quebranto para la economía derogar el IRPH y devolver lo cobrado de más, sin aportar dato alguno, y que podría llevar a una conclusión del todo punto razonable, que es que si robas poco tienes que devolverlo, pero que si robas mucho, como puede ser un quebranto para la economía, es mejor no tocarlo y no devolverlo. Y eso, señorías, nos parece un grave error y nos parece, además, y es algo que seguramente a muchos de ustedes les preocupará más que a mí, un grave quebranto para la imagen de la marca España, si al final un Estado se quiere sentir fuerte por la capacidad que tiene para defender los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, que cabe recordar también son quienes pagan al abogado del Estado para que les defienda, no para que defienda los privilegios o los beneficios de unos pocos. Creemos que es, por tanto, el momento de que se pueda dar pasos para resolver esta injusticia que ya va camino de poder llamarse de manera razonable histórica, porque son muchos los años que vienen soportando, como decía antes, esta espada de Damocles. Creemos que nos interpelan 1,3 millones de personas que se ven sometidos a esta realidad y creemos que es el momento de que el Estado español cumpla y haga cumplir la ley en lo que tiene que ver con la defensa de los usuarios y consumidores. Por eso hemos presentado esta iniciativa, por eso planteábamos esos dos puntos y por eso planteábamos incluso la posibilidad de que se pudiera votar por puntos para que, en su versión más suave o en su versión más rotunda y clara, sus señorías pusieran una línea de avance en lo que está siendo un problema que está llevándose por vida la salud, la economía y, yo diría, que los derechos de millones de personas en el Estado español. Muchas gracias, señor Matute. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, pues en primer lugar decirle al señor Matute que su iniciativa presenta una disyuntiva claramente incompatible en sus propios términos. El primer punto parte de la parte dispositiva insta al Gobierno a personarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos C655-20 y C79/21 relativos al uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios para defender los intereses de las personas afectadas, defendiendo que la falta de transparencia comporta de manera automática el abuso y consecuente nulidad de la cláusula. Y, por otro lado, adoptar al menos una postura neutral, no personándose en los asuntos C655-20 y C79/21, para el hipotético caso en el que el Gobierno de España decida no defender a su ciudadanía. Pues bien, desde nuestro grupo parlamentario, desde Ciudadanos, no compartimos que España se persone en la causa, ya que no es una parte implicada y, en este caso, debe mantener la neutralidad. Por lo que en ningún caso podríamos apoyar esta iniciativa en su primer punto. Por otro lado, la iniciativa también habla de
sobre si la transparencia en la comercialización de productos financieros implica o no abusividad. Y ya se ha tratado este tema por diferentes tribunales, en concreto por el Tribunal de la Unión Europea y por otro por el Tribunal Supremo. En concreto, en la Sala de lo Civil se trató ya a finales del año pasado y se estimó que la falta de transparencia no implica que se trate de una práctica abusiva. Y para terminar, en cualquier caso, decirle al señor Matute que a quien no corresponde de ninguna manera es a esta Cámara ni al Gobierno decidir sobre estos términos, por lo que nos opondremos a su iniciativa y, como siempre, dejaremos trabajar a los tribunales, que para eso la Constitución española les otorga tal potestad. Votaremos en contra de la iniciativa. Gracias. Gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la diputada doña Pilar Calvo. Sí, hola, buenos días. Agradecer al portavoz del Grupo Plural que nos permita esta intervención para decir que, independientemente de cuál sea el sentido del voto del Grupo Plural, Junts per Catalunya se posiciona claramente en favor de la PNL presentada por el partido Bildu, que insta al Gobierno español a personarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para defender los intereses de los ciudadanos que se han visto afectados por el índice de referencia de préstamos hipotecarios que les ha llevado a soportar gastos hipotecarios abusivos. Cuando una cláusula no es suficientemente transparente, entendemos, y además se aprovecha la falta de conocimientos bancarios por parte de la ciudadanía, entendemos que debe ser declarada nula. Hay otra posibilidad que también apunta Bildu en esta PNL, en esta propuesta que hace, que pasa por instar al Gobierno a no personarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si decide no defender los intereses de la ciudadanía. Entendemos que el Gobierno más progresista de la historia segurísimo no va a optar por esta opción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Calvo. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra don Juan Cantevila. Muchas gracias, señor presidente. Se calcula que son entre 1,3 y 1,5 millones de personas, 300.000 en Cataluña, las que ligaron sus hipotecas al IRPH. Repito, entre 1.300.000 y 1.500.000 personas que han pagado una media de 3.600 euros más al año en concepto de intereses en comparación a si se les hubiese aplicado el Euribor, sumándose esta estafa a una larguísima lista de abusos bancarios. La Esquerra Republicana ha denunciado en reiteradas ocasiones el abuso de un índice opaco, confuso y abusivo como es el IRPH. Ante la sentencia del TJUE, Europa deja a discrecionalidad de los jueces analizar caso por caso si hubo o no hubo abuso, repito, caso por caso, en una justicia ya de por sí saturada. Esto significa, de facto, millares de demandas que aleja la justicia de la ciudadanía y que otorga más margen de maniobra a las entidades financieras. Por todo ello, y aplaudiendo la argumentación del proponente, Esquerra votará afirmativamente. Gracias. Muchas gracias, señor Caldevila. Por el Grupo Parlamentario Confederal tiene la palabra don Chema Guijarro. Sí, muchas gracias, presidente. Bien, mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa y lo va a hacer básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque nos parece que la exposición que plasma EH Bildu en su iniciativa es absolutamente certera. Por otro lado, he estado escuchando con atención al señor Matute a lo largo de su intervención y después de sus largos 7 minutos de debate o de diálogo, no he logrado ponerle un solo pero. Sería capaz de suscribir hasta las comas y mira que ha sido hablado, ¿no? Pero me parece que su planteamiento es del todo correcto y describe una secuencia de hechos que no es opinable, que es la que es objetiva y que la mera descripción de estos hechos nos hace pensar que efectivamente el Gobierno debería tomar una postura contundente respecto a lo que está pasando con el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Un índice que efectivamente, como ya se ha dicho aquí, se ha denunciado ya en varias ocasiones por una falta de transparencia ostentosa.
Algunos han dicho aquí que eso no implica necesariamente, digamos, actos irregulares o de corrupción. En fin, yo creo que la falta de transparencia lleva inexorablemente a la corrupción. Y si no, que se lo pregunten a los señores Borbones, porque ocurre siempre, ¿no? Por lo tanto, como digo, ¿no?, nos parece que la descripción o la iniciativa que presenta EH Bildu no solo es absolutamente pertinente, sino que en sus resolutivos, como muy bien ha aclarado el señor Matute, establece hasta una posición de máximos y una de mínimos, lo cual me parece que, en fin, es una invitación a los grupos de esta Cámara para que se posicionen en aquella posición que más cómoda les resulte, pero ambas de ellas absolutamente razonables, ¿no? Y luego, en segundo lugar, vamos a apoyar esta proposición no de ley porque para mi grupo parlamentario la situación de la vivienda en España sigue siendo uno de los temas más graves, más acuciantes, más incomprensibles de los que padece actualmente la población española y particularmente la juventud. Una es el mercado de trabajo y el hecho de la absoluta precarización que padecemos y las altas tasas de desempleo, pero combinado con esto es el problema de vivienda. Y cuando usted tiene una juventud que combina ambas problemáticas, se encuentra con la juventud española tal y como está actualmente, en una situación realmente dramática. Por lo tanto, yo creo que es de justicia que esta Cámara, en sus funciones legislativas, inste al Gobierno en los términos en que se propone a través de esta iniciativa, es decir, que se posicione para que defienda los intereses de la mayoría, ¿no? Y, por lo tanto, como digo, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor, esperando y deseando que la secuencia de hechos que se desencadena a partir de ahora pues lleve al Gobierno y a la Comisión Interministerial que debe fijar estos asuntos a tomar la posición a la cual aquí se insta. Porque es cierto que nos ha dicho el Gobierno que esta comisión interministerial está dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es perfecto y, por lo tanto, digamos, que se discuta en una comisión que tiene como referencia el Ministerio de Economía no deja de tener algo de raro, de bizarro. En todo caso, se está instando en esta iniciativa al órgano colegiado, que es el Gobierno, y, por lo tanto, nos parece absolutamente pertinente. Muchas gracias. Gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox, doña Inés Cañizares. Gracias, presidente. Yo quería matizar, en primer lugar, y dejar claro que en la anterior crisis financiera no se rescató a la banca, sino a las cajas de ahorros dirigidas por políticos ineptos y corruptos, en muchos casos de distintas ideologías, que las arruinaron, se lo llevaron crudo y las cosas yo creo que hay que decirlas en sus términos. Y yo creo que el asunto sobre la banca que más nos debe preocupar hoy por hoy es que se despida a 8.000 trabajadores. Bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 3 de marzo de 2020, determinó que ese índice IRPH contenido en cláusulas dentro de préstamos hipotecarios podría llegar a ser abusivas en base a lo dispuesto a la Directiva Europea sobre cláusulas abusivas, y para ello debía pasar un doble control sometido a los tribunales nacionales de justicia. El Supremo siempre había considerado que, al tratarse de un índice elaborado por el Banco de España, pues no podría ser utilizado de manera abusiva, pero el Tribunal Europeo rechaza de plano ese razonamiento y recuerda que ese índice no era de uso obligatorio para las entidades, que podían haber ofrecido otras referencias menos perjudiciales para el cliente. Y ahora, por tanto, todo queda en manos de los jueces. Por tanto, el Tribunal de Justicia lo que establece no es la abusividad en sí del índice, sino que se podría declarar nulo el mismo cuando el juez aprecia abusividad en la cláusula que lo impone. Ustedes afirman, los señores proponentes, que la Abogacía del Estado en 2018 presentó alegaciones a esa sentencia defendiendo los intereses de la banca. Y yo creo que querían decir defendiendo los intereses de los españoles y que no se ponga en riesgo el sistema financiero, en todo caso, el cual nos afecta a todos, a los que somos pobres, no somos ricos ni tenemos grandes chalés, pues esto del sistema financiero también nos afecta. En octubre de 2020, el Tribunal Supremo dicta 4 sentencias para unificar doctrina y las 4 de manera favorable a las entidades. Las sentencias, todas ellas, con un voto particular contrario, argumentaban que, pese a que las cláusulas que introducían el IRPH no habían sido del todo transparentes, es decir, que no cumplían con esos requisitos que marca Europa, tampoco eran abusivas y, por tanto, las validaba. Los jueces no apreciaban, por tanto, falta de buena fe en la negociación por parte de los bancos. La proposición no de ley que nos ocupa refiere de nuevo a otra cuestión prejudicial que se presenta en octubre de 2020 ante el mismo Tribunal Europeo por un juzgado de Barcelona y que tardará probablemente más de un año en resolverse, para seguir ahondando en la misma interpretación que ya dio este Tribunal Europeo
en la anterior sentencia. Pues bien, una vez resuelta dicha cuestión prejudicial, para principios probablemente del próximo año 2022, seguramente, creo que el Gobierno, que en ese momento represente los intereses de todos los españoles a través de la Abogacía del Estado y dependiendo del fallo del Tribunal Europeo, de las consecuencias jurídicas y económicas que de ello se puedan derivar y pensando siempre en el interés general de España, es decir, pensando en el interés general de todos los españoles, pues ese Gobierno decidirá si presenta alegaciones, asume el fallo, se pronuncia o no se pronuncia. Y creo que dirigir hoy las acciones del Gobierno de manera preventiva, sin que se haya resuelto el asunto y, además, con pretensiones contradictorias por su parte, que no vayan, pero si van, que hagan o que no hagan, pues creo que hoy por hoy no es una prioridad con la que está cayendo para los españoles. Gracias. Muchas gracias, señora Cañizares. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Miguel Ángel Paniagua. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Esta PNL que nos presenta EH Bildu es un auténtico despropósito. Yendo a lo más importante, insta al Gobierno a que haga dos cosas diferentes. Solo pide dos cosas y estas son distintas. Para mí esto ya, señorías, inhabilita la proposición. Después, acusa a la Abogacía del Estado de defender a la banca por encima del Estado. Señorías, los abogados del Estado defienden el interés de España. Otra cosa es que ese interés no coincida con el de EH Bildu, lo cual creo que ocurrirá en muchísimas ocasiones, ya que ustedes el interés del Estado lo defienden poco. ¿A que sí? Para nuestro grupo, por principio, si ustedes creen que el Estado actúa erróneamente, seguramente está haciendo lo correcto. Llegan a criticar incluso la forma en que el abogado del Estado defendió la causa. Cada uno tiene su forma de expresarse y de defender sus posiciones. Aquí, en esta Cámara, lo vemos continuamente. Después confunden transparencia con cláusulas abusivas. Son dos conceptos diferentes. Una cláusula puede ser abusiva y transparente a la vez. Al contrario, solo abusiva, solo transparente, todas las opciones. El TJUE dictó sentencia y debemos respetarla. No sé si a ustedes eso les gusta mucho. Pero también existe la posibilidad, y nosotros la respetamos, de iniciar un nuevo procedimiento. Y si al final deciden otro sentido, pues la acataremos. Eso tampoco les gusta mucho a ustedes. La fijación del tipo de interés aplicable a los préstamos hipotecarios entraba dentro del ámbito de la libertad contractual de las partes, con un importante límite en el supuesto de que se tratara de un tipo de interés variable. Así, la orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, las entidades de crédito únicamente podrían utilizar como índices o tipos de referencia aquellos que cumplían las siguientes condiciones: que se hubieran calculado a coste de mercado y no fueran susceptibles de influencia por la propia entidad en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades, y que los datos que sirvieran de base al índice o tipo fueran agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo. Del mismo modo, las cláusulas debían respetar la legislación de protección al consumidor y, en particular, no ser abusivas. La reforma del sistema financiero que tuvo lugar en la anterior crisis provocó, entre otros efectos, la obsolescencia de determinados índices utilizados como referencia para el cálculo de los intereses de los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Así ocurrió con el IRPH de bancos, el de cajas y el tipo CECA. Igualmente, se previó la desaparición de estos índices en tal forma que dejaron de ser publicados por el Banco de España, estableciéndose el correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados. Así lo hizo la disposición adicional 15ª de la Ley 14/2013, que decidió, con efectos desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España dejó de publicar en su sede electrónica y se produjo la desaparición completa de los índices citados. Las referencias a los tipos previstos fueron sustituidos con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables por el tipo índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato y, en defecto de este tipo índice de referencia, se estableció un tipo oficial. Esta es la realidad. Lo que teníamos que hacer se hizo en ese momento sobre los índices y también lo hicimos en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Y lo demás no es más que respetar las decisiones judiciales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Paniagua. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Manuel González de Ramos. Gracias, señor presidente. Y a estas horas ya, buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señores y señoras diputados. Hay que recordar que el IRPH es un índice de referencia hipotecario utilizado en buena parte de los préstamos. Y recordar un poco esta breve historia, el Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de diciembre de 2017 y, textualmente cito, descartó que la cláusula IRPH puede ser abusiva. A partir del voto discrepante de un magistrado se planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, remitido por un juzgado de Barcelona. La Abogacía del Estado participó en el procedimiento. Presentó el escrito el 7 de junio de 2018. Repito, 7 de junio de 2018, el día en que tomaron posesión los nuevos ministros
del Gobierno a raíz de la moción de censura. Por tanto, la estructura jerárquica administrativa era la que, en este caso, el Gobierno del Partido Popular tenía y decidió, acertada o desacertadamente, no valoró. Por tanto, y después, tras las posteriores sentencias del Tribunal Supremo, admite, lo que ya se ha dicho aquí en esta sala, que la cláusula IRPH no supera el control de transparencia dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero afirma que la cláusula no es abusiva. Esto da lugar a sendas cuestiones prejudiciales de un juzgado de Barcelona y otro de Ibiza. Ambas han sido admitidas a trámite. Y en cualquier caso, y en esta sede del Congreso de los Diputados, y contextualizando dicha cuestión jurídica, hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha notificado a los Estados miembros los procedimientos referidos a los asuntos C-655/20 y C-79/21. El Tribunal no ha publicado documentación alguna de ninguno de los dos expedientes a los que se refiere la proposición no de ley. La decisión de intervención y el sentido de esta se acuerda colegiadamente en la Comisión Interministerial de Seguimiento y Coordinación de las actuaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya presidencia corresponde, como bien se ha dicho, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Esta comisión, integrada en la Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras políticas comunitarias del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en cuya composición participan todos los ministerios, lleva a cabo el estudio de las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y, tras su estudio, decide sobre la conveniencia o no de intervenir en los procedimientos y el sentido de esta intervención, con la colaboración de la Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales, precisamente de la Abogacía General del Estado. Insistir y recordar, aunque resulte obvio, y estamos aquí en esta sede parlamentaria donde emanan las leyes a las cuales nos debemos todos los ciudadanos, decir que las actuaciones de la Abogacía del Estado en todo tipo de procesos se rigen siempre por su normativa específica y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley 52 de 1997, aprobada en este Congreso de los Diputados, que es la de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Hemos finalizado el debate de las 10 iniciativas que estaban en el orden del día. Vamos a votar. Vamos a la número 4. Es sobre el uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios. Es del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y se vota en sus propios términos. ¿Votos a favor? Son 4, 5, 6 votos a favor. ¿Votos en contra? 22 y 5, 27, 28. ¿Abstenciones? 1. La iniciativa ha sido rechazada. Tuvo 6 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención.